Buenos días, mi nombre es Cristian Camilo Benavides Bastidas del programa Ingeniería de Sistemas, primer semestre de la Universidad Mariana. Bueno, yo les voy a explicar el curso de JIT y GitHub de Platzi. Este es el logo creado por mi persona dentro de la aplicación de Canva referente al curso de JIT y GitHub. Introduction. The following presentation refers to all the topics seen in the JIT and GitHub Platzi virtual course, where you can define how version control systems are programs designed to control change in the development of any type of software. Allowing to know the current status of a project, the changes that have been made to any of these pieces, the people who have intervened in them, etc. This article served as an introduction to this type of tool in a global way, but also to learn about one of version control system that exists today that has become tremendously popular. Thanks to the GitHub site is about JIT, the best now and most used version control system today, which is the GitHub engine. When you finish your reading, you will understand what JIT is and what GitHub is. Two different things that are something confusing to understand by people who are taking their first steps in the world of development. Historia de JIT y GitHub. JIT fue creado por Linus Torvalds en 2002. Linux se asoció con una empresa llamada BitKeeper utilizando su sistema de control de versiones para almacenar el núcleo de Linux. Sistema de control de versiones. ¿Qué es? JIT es un sistema de control de versiones, o mejor dicho, una marca de un sistema de control de versiones, ya que existen muchísimos más. Es un sistema que registra los cambios realizados sobre un archivo o un conjunto de archivos a lo largo del tiempo. Mientras se trabaja con software, también ocurre un sistema de control de versiones. Tipos de sistema de control de versiones. Existen tres tipos de control de versiones: el local computer, centralizado, distribuidos. El local computer es un sistema de control de versiones que está en el computador, depende solamente de donde se esté manejando, en este caso solamente desde el computador. El centralizado, este ya se extiende un poco más los poderes del sistema de control de versiones y no depende solamente de un computador donde se trabaje y donde se hacen los cambios, depende del super server, donde está almacenado el repositorio, y este provee de las copias a las demás extensiones donde hace los cambios y enviarlos a un super mega server. Distribuidos, este tiene su propio repositorio en su computador, que es JIT y GitHub. JIT, software que nos permite realizar el control de versiones sobre nuestros proyectos. Ese es un sistema de control de versiones, pensando para la eficacia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones en un proyecto JIT. Funciona como una línea de tiempo que nos permite regresar a momentos específicos del código. Aquí tenemos una representación en un diagrama. Su propósito es llevar un registro de los cambios y coordinar el trabajo de varias personas. GitHub, plataforma que se basa en JIT y nos permite alojar nuestros repositorios en Internet, además de proveer más utilidades. Como podemos observar en la parte izquierda, tengo 6 pestañas en la cual están incluidos el inicio, donde es lo que les acabo de leer, la historia, la introducción, introduciéndolos al tema, lo que es JIT y GitHub, todo eso, las descargas de los programas que vamos a utilizar en JIT y GitHub, cómo funcionan, sus recursos, sus comandos y los créditos finales. Vamos por las descargas. Como podemos observar, aquí tenemos el link de descarga de Git Bash. Este Git Bash es donde almacenamos todo lo que es JIT. También tenemos un documento para descargar los pasos de la descarga de JIT y el link de descarga para Visual Studio Code. Es un editor de código que más adelante vamos a estar utilizando. Y un documento con los pasos de la descarga. ¿Qué es un editor de código? Un editor de código fuente es un editor de texto diseñado específicamente para editar el código fuente de programas informáticos. Puede ser una aplicación individual o estar incluida en el entorno de desarrollo integrado.
Como podemos mirar, existen diferentes tipos de editores de códigos. Vamos a mencionar algunos. Los editores de código fuente conocidos: Adobe Dreamweaver, que se puede utilizar en Windows, en Mac OS X; BibEdit, que se puede usar en Mac; CodeCruiser ED en Mac y Linux; Crimson Editor, que se puede solo usar en Windows; Eclipse en Macs; multiplataforma, incluyendo Unix, Linux, Mac y Windows; M-Editor, que solo se puede usar en Windows; Intel IDEA, editor integrado que se puede usar en Windows, en Linux y en Mac. Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y Mac OS, incluyendo soporte para la depuración, control integrado de JIT, resaltando de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. Aquí podemos ver una imagen de cómo es la interfaz de Visual Studio Code. Por acá seguimos con unos comandos útiles que nos van a servir dentro de lo que es el Visual Studio Code y dentro de JIT. Son variados elementos, vamos a mencionar algunos. Para en JIT crear una carpeta de tus proyectos, desde el mismo programa colocar mkdir, que se define como nombre, como le quieres colocar a tu proyecto. Ejemplo, mkdir proyecto 1. pwd nos muestra la ruta de carpetas en la que te encuentras ahora mismo. mkdir nos permite crear carpetas, por ejemplo, mkdir carpeta importante. Touch nos permite crear archivos, por ejemplo, touchprivado.txt. Y así, como podemos observar, tenemos muchísimos más códigos. Todos estos comandos tienen una función de autocompletado, o sea, puedes escribir la primera parte y presionar la tecla Tab para que la terminal nos muestre todas las posibles carpetas o comandos que podemos ejecutar. Si presionas la tecla arriba, puedes ver el último comando que ejecutamos. Recuerda que podemos descubrir todos los argumentos de un comando, como el argumento help, por ejemplo cat help. ¿Cómo funciona? Sus funciones: línea de comandos. Funcionamiento: en su forma más simple, una CLI muestra un prompt. Un usuario teclea una orden en el teclado y finaliza la orden, normalmente con la tecla intro enter, y la computadora ejecuta la orden proporcionando una salida de texto. Pulsa a la vez la tecla de Windows, normalmente tiene el logotipo de Microsoft, está ubicada cerca de la tecla Alt y la tecla R. Se te abrirá una pequeña ventana con el título de ejecutar, dentro del rectángulo para introducir texto que verás en la ventana. Escribe cmd y pulsa sobre el botón de aceptar. Como podemos observar, acá tenemos códigos que son utilizables en JIT Bash, como por ejemplo pwd. Encontraremos en qué carpeta nos encontramos en el momento, y el slash nos va a colocar la carpeta. Para navegar en una carpeta escribimos cd. En un comando damos espacio a la dirección a la que queremos ir. Ejemplo, si quieres ir a home, colocamos cd y siguiente, le damos enter. Este símbolo nos dice que estamos en el home. Ese otro símbolo nos dice que estamos en el lugar del usuario. ls es hacer una lista de archivos en el que te encuentras en el momento. Los archivos de ./ o ./ son archivos ocultos. JIT-INI lo usamos para determinar la carpeta en la que vamos a trabajar. JIT-STATUS lo usamos para saber si tenemos un archivo añadido o borrado en nuestro proyecto, para saber en la rama en la que estamos y si tenemos commits. JIT-ADD es para añadir un archivo a nuestras ramas. Seguidamente ponemos entre comillas el nombre de nuestro archivo o poner un punto para añadir todos los archivos en nuestra carpeta. JIT-RM lo usamos para borrar un archivo que hayamos añadido. Para eliminarlo por completo de nuestra rama usamos JIT-RM cache. JIT-commit se usa para añadir un commit a nuestra rama. También podemos ponerle un "-m", seguidamente podemos entre comillas nuestro mensaje. JIT-config. Nuestras configuraciones de JIT también podemos usar.
"-list para mostrar la configuración por defecto de nuestro JIT, y si añadimos "-show", "-origin", y "nulls", nos muestra toda la configuración guardada y su ubicación. JIT-config -global user.name cambia de manera global el nombre del usuario. Seguidamente ponemos entre comillas nuestro nombre. JIT-config -global user.email cambia de manera global el email del usuario. Seguidamente ponemos entre comillas nuestro nombre. JIT-log se usa para ver la historia de nuestros archivos, los commits, el usuario que lo cambió, cuando se realizaron los cambios, etc. Seguidamente ponemos el nombre de nuestro archivo. Ahora sí vamos a ver qué es JIT-log. Es una guía que nos da ciertos estándares para manejar la ramificación de nuestros proyectos, es decir, qué ramas debemos tener, cuándo y de dónde debemos crear nuestras ramas, cuándo debemos nombrar dichas ramas y muchos otros conceptos que nos ayudan a manejar mucho mejor nuestro repositorio, siendo esto muy importante cuando trabajamos en conjunto con varios desarrolladores. Acá podemos ver un mapa conceptual donde nos está explicando de manera gráfica lo que es JIT-flow y los manejos que tiene. Por acá podemos observar comandos que se utilizan dentro de JIT-flow. El flujo de JIT-flow. En la rama master tendremos solo lo que se ha liberado. 1. Se crea la rama develop en la rama en la que estamos trabajando, lo que vamos a liberar. 2. Libera producción con tu equipo de trabajo, se crea un release desde develop. No se pase directo de develop a master. JIT-flow crea la nueva rama de release. 3. Por cada petición o tarea se genera una rama llamada feature a partir de develop. 4. Por ejemplo, una pantalla nueva se crea y se completa el feature de pantalla, se cierra y se fusiona con develop. 5. Cuando tienes la rama release terminada, funcionas con develop y master. 6. Si hay problema en master, se crea hotfix, que son los cambios sobre algo que está en producción. 7. Se crea una nueva rama, se trabaja y se reintegra. Una vez que el hotfix se completa, se fusiona a ambos develop y master. Acá podemos observar algunas imágenes que vienen con el contenido y algunos comandos que se pueden usar dentro de JIT-int, como JIT-config, JIT-add, cached, commit, reset, checkout, log, show, did. Acá podemos mirar una interfaz de un programa recién hecho en HTML, que eso pronto lo vamos a mirar usando el Visual Studio Code. ¿Qué es git-rm? Este comando nos ayuda a eliminar archivos de JIT sin eliminar su historial de control de versiones. Esto quiere decir que si necesitamos recuperar el archivo, solemos viajar en el tiempo y recuperar el último commit antes de borrar el archivo en cuestión. Recuerda que git-rm no puede usarse así nomás. Debemos usar uno de los flags para indicarle a JIT cómo eliminar los archivos que ya no necesitamos en la última versión del proyecto. JIT-rm-cached elimina los archivos del área del stage y de próximo commit para los mantiene en nuestro disco duro. JIT-rm-force elimina los archivos de JIT y del disco duro. JIT siempre guarda todo, por lo que debemos acceder al registro de existencia de los archivos, de modo que podemos recuperarlos si es necesario, pero debemos usar comandos más avanzados. JIT-reset. Este comando nos ayuda a volver en el tiempo, pero no como JIT-checkout, que nos deja ir, mirar, pasear y volver. Con JIT-reset podemos volver al pasado sin la posibilidad de volver al futuro. Borramos la historia y la debemos sobreescribir, no hay vuelta atrás. Este comando es muy peligroso y debemos usarlo solo en caso de emergencia. Recuerda que debemos usar alguna de estas dos opciones. Hay dos formas de usar JIT-reset: con el argumento hard, borrando toda la información que tengamos en el área de staging y perdiendo todo para siempre, o un poco más seguro con el argumento soft, que mantiene ahí los archivos del área del staging para que podamos aplicar nuestros últimos cambios pero desde un commit anterior. JIT-reset soft, borramos todo el historial y los registros de JIT, pero guardamos los cambios que tengamos en staging. Así podemos aplicar las últimas actualizaciones a un nuevo commit.
Read this hard. Borra todo, todito, absolutamente todo. Toda la información de los commits y del área del staging se borra el historial, pero todavía falta algo. Read this head es el comando para sacar archivos del área de staging, no para borrarlos ni nada de eso, solo para que los últimos cambios de estos archivos no se envíen al último commit, a menos que cambiemos de opinión y los incluyamos de nuevo en el staging de git add, por supuesto. Ahora vamos a mirar por qué todo lo que les acabo de mencionar es importante. Imaginen el siguiente caso. Hacemos cambios en el archivo de un proyecto para una nueva actualización. Todos los archivos con cambios se mueven al área del staging con el comando git add, pero te das cuenta que uno de esos archivos no está listo todavía. Actualizaste el archivo, pero ese cambio no debe ir en el próximo commit por ahora. ¿Qué podemos hacer? Bueno, todos los cambios están en el área de staging, incluyendo el archivo como los cambios que no están listos. Esto significa que debemos sacar ese archivo de staging para poder hacer commit con todos los demás. Al usar git rm, lo que haremos será eliminar este archivo completamente de git. Todavía tendremos el historial de cambio de este archivo, con la eliminación del archivo como su última actualización. Recuerda que en este caso no buscamos eliminar un archivo, solo dejarlo como está y actualizarlo después, no en este commit. En cambio, si usamos git reset head, lo único que haremos será mover estos cambios de staging a un staging. Seguiremos teniendo los últimos cambios del archivo, el repositorio mantendrá el archivo, no con sus últimos cambios, pero sí con los últimos que hicimos commit, y no habremos perdido nada. Conclusión, lo mejor que puedes hacer para salvar tu puesto y evitar tu incendio en tu trabajo es conocer muy bien la diferencia y los riesgos de todos los comandos de git. Acá podemos mirar más significados de lo que es git, donde estamos dando a conocer que git nunca borrará nada a menos que nosotros se lo indiquemos. También que git es muy inteligente y puede resolver algunos conflictos automáticamente, cambios, nuevas líneas, entre otros. Pero algunas veces no sabemos cómo resolver estas diferencias, como por ejemplo, cuando dos ramas diferentes hacen cambios distintos a una misma línea. Esto se conoce como conflicto y lo podemos resolver manualmente. Solo debemos hacer el merge y ir a nuestro editor de código y elegir si queremos quedarnos con alguna de estas dos versiones o algo diferente. Algunos editores de código como VS Code nos ayuda a resolver estos conflictos sin necesidad de borrar o escribir líneas de texto. Basta con hundir un botón y guardar este archivo. Recuerda que siempre debemos crear un nuevo commit para aplicar los cambios del merge. Si git puede resolver el conflicto, hará commit automáticamente, pero en este caso no puede resolverlo. Debemos solucionarlo y hacer el commit. Los archivos con conflicto por el comando git merge entran en un nuevo estado para conocernos como un merge. Fusionan muy parecido a los archivos en estado unstaged, algo así como un estado intermedio entre unstructured y unstaged. Solo debemos ejecutar git add para pasarlos al área de staging y git commit para aplicar los cambios en el repositorio. El uso de Git. Git es una plataforma que nos permite guardar repositorios de Git que podemos usar como servidores remotos y ejecutar algunos comandos de forma visual e interactiva. Luego de crear nuestra cuenta podemos crear o importar repositorios, crear organizaciones y proyectos de trabajo, descubrir repositorios de otras personas, contribuir a esos proyectos, dar estrellas y muchas otras cosas. El readme.md es el archivo que vemos por defecto al entrar en un repositorio. Es muy buena práctica configurarlo para describir el proyecto, el requerimiento y las instrucciones que debemos seguir para construir correctamente. Para clonar un repositorio desde GitHub o cualquier otro servidor remoto debemos copiar la URL, por ahora usando https, y ejecutar como el comando git clone más la URL que acabamos de copiar. Eso descargará la versión de nuestro proyecto que se encuentra en GitHub. Sin embargo, esto funciona con las personas que quieren empezar a contribuir al proyecto. Si queremos conectar el repositorio GitHub con nuestro repositorio local, el que creamos con git init, debemos ejecutar las siguientes instrucciones, como podemos mirar acá. Acá tenemos cómo funcionan las llaves públicas y privadas. Las llaves públicas y privadas nos ayudan a cifrar y descifrar nuestros archivos de forma con la que podemos compartir sin correr el riesgo de que sean interceptados por personas con malas intenciones. La forma de hacerlo es la siguiente: ambas personas deben crear su llave pública y privada. Ambas personas pueden compartir su llave pública a otras partes. Recuerda que esta llave es pública, no hay problema si la interceptan.
La persona que quiere compartir un mensaje puede usar la llave pública de la otra persona para cifrar los archivos y asegurarse que solo pueden ser descifrados con la llave privada de la persona con la que queremos compartir el mensaje. El mensaje está cifrado y puede ser enviado a otra persona sin problema en caso de que los archivos sean interceptados. La persona a la que enviamos el mensaje cifrado puede usar tu llave para descifrar el mensaje y ver los archivos. Puedes compartir tu llave pública, pero nunca tu llave privada. Acá tenemos algunos pasos para empezar a utilizar las llaves. Alguna llave que les voy a mencionar es la SSH. Y acá miramos cómo se manejan en Windows y Linux, cómo se manejan en Mac. Luego de crear nuestras llaves SSH, podemos entregarle la llave pública a Github para comunicarnos de forma segura y sin necesidad de escribir nuestro usuario y contraseña todo el tiempo. Para esto debes entrar a la configuración de llaves SSH en GitHub, crear una nueva llave con el nombre que le quieras dar y el contenido de la llave pública de tu computador. Ahora podemos utilizar la URL que guardamos en nuestro repositorio, solo que en vez de guardar la URL con HTTPS, vamos a usar la URL con SSH. Gremote set-url origin url-ssh- del repositorio en GitHub. Acá podemos mirar lo que les acabo de mencionar aquí arriba, el manejo de las llaves públicas y privadas. Recursos, tags y versiones. Los tags o etiquetas nos permiten asignar versiones a los commits con cambios más importantes o significativos de nuestro proyecto. Comandos para trabajar con etiquetas, crear un nuevo tag y asignarle un commit. Git tag, a nombre, del, tag id, del, commit. Borrar un tag en el repositorio local. Git tag, de nombre, del tag. Punto. Y acá podemos mirar más ejemplos que se pueden usar para los tags de nuestro repositorio local, el tag en el repositorio remoto y cómo borrar un tag del repositorio remoto. El manejo de ramas en GitHub. Puedes trabajar con ramas que nunca envías a GitHub, así como pueden haber ramas importantes en GitHub que nunca usas en el repositorio local. Lo importante es que aprendas a manejarlas para trabajar profesionalmente. Crear una rama en el repositorio local, git branch nombre, de la rama o git checkout de nombre de la rama. Publicar una rama local al repositorio remoto, git push origin nombre de la rama. Recuerda que podemos ver gráficamente nuestro entorno y flujo de trabajo local con git usando el comando gitk. Configurar múltiples colaboradores en un repositorio de git. Por defecto, cualquier persona puede clonar o descargar tu proyecto desde GitHub, pero no puede crear commits, ni ramas, ni nada. Podemos mirar que existen varias formas de solucionar esto para poder aceptar contribuciones. Una de ellas es añadir a cada persona en nuestro equipo como colaborador de nuestro repositorio. Solemos entrar a la configuración de colaboradores de nuestro proyecto, repositorio settings, collaborators y añadir el email o username de los nuevos colaboradores. Podemos mirar el flujo de trabajo de profesionales con pull requests, donde miramos que es un entorno profesional normalmente que bloquea la rama master y para enviar un código a dicha rama pasa por un code review y luego de la aprobación se unen códigos de los llamados merge requests. O es un entorno profesional normalmente que bloquea la rama master. Bueno, utilizando pull requests en GitHub. Es una funcionalidad de GitHub en GitLab llamada merge request y Bitbucket push request, en la que un colaborador pide que revisen sus cambios antes de hacer un merge a una rama, normalmente master. Al hacer un pull request se genera una conversación que pueden seguir los demás usuarios del repositorio, así como autorizar y rechazar los cambios. El flujo de pull request es el siguiente. 1. Se trabaja en una rama paralela a los cambios que se desean. 2. Se hace un commit a la rama. 3. Se sube el remoto de los cambios. 4. En GitHub se hace un pull request comparando la rama master con la rama del fix. 5. Uno o varios colaboradores revisan que el código sea correcto y den feedback.
6. El colaborador hace los cambios que desea en la rama y lo vuelve a subir al remoto. 7. Aceptan los cambios en GitHub. 8. Se hacen merge a master desde GitHub. Importante. Cuando se modifica la rama, también se modifica el pull request. Importante. Acá, como podemos ver, vamos a mirar creando un fork contribuyendo a un repositorio. Fork o bifurcaciones. Es una característica única de GitHub en la que se crea una copia exacta del estado actual de un repositorio directamente en GitHub. Este repositorio podrá servir como otro origen y se podrá clonar como cualquier otro repositorio. En pocas palabras, le podemos utilizar como Git cualquiera. Un fork es una bifurcación del repositorio completo. Tiene una historia en común, pero de repente se bifurcan y pueden variar los cambios, ya que ambos proyectos pueden ser modificados en paralelo, y para estar al día un colaborador tendrá que estar actualizado su fork con la información del original. Al hacer un fork en proyecto de GitHub, te conviertes en dueño del repositorio fork. Puedes trabajar en este con todos los permisos, pero un repositorio completamente diferente que el original, teniendo alguna historia en común. Acá podemos ver el procedimiento que se ocurre en Git y GitHub, el pull, el push, el fork original y la copia, el pull request. Podemos mirar que los forks son importantes porque es la manera en la que funciona el open source. También que una persona puede no ser colaborador de un proyecto, pero puede contribuir al mismo tiempo. Miramos que al hacer un fork, GitHub sabe que se hizo fork del proyecto, por lo que se permite al colaborador hacer pull request desde su repositorio propio, trabajando con más de un repositorio remoto. Cuando trabajas en un proyecto que existen diferentes repositorios remotos, normalmente a causa de un fork es muy probable que desees poder trabajar con ambos repositorios. Para esto puedes crear un remoto adicional desde consola, como podemos mirar. Al crear un remoto adicional podemos hacer pull desde el nuevo origen. En caso de tener permiso podemos hacer fetch y push. Este pull nos traerá los cambios de remoto, por lo que estará al día en el proyecto. El flujo de trabajo cambia en adelante. Se estará trabajando haciendo pull desde upstream y push al origen para pasar a hacer pull request. Git rebase. El comando rebase es una mala práctica, nunca debe usarse, pero para efectos del curso te lo vamos a enseñar para que hagas tus propios experimentos. Con rebase puedes recoger todos los cambios confirmados en una rama y ponerlos sobre otra. Git stash. Como podemos mirar, Git stash trae diferentes significados, como el comando git stash, el comando stashed. Vamos a guardar cambios en memoria y recuperarlos después. Cuando necesitamos regresar en el tiempo porque borramos alguna línea de código pero no queremos pasarnos a otra rama porque nos daría un error, ya que debemos pasar ese mal cambio que hicimos a stage. Debemos usar git stash para regresar el cambio anterior que hicimos. Git stash es típico cuando estamos cambiando que no merecemos una rama o no merecemos un rebase, sino simplemente estamos probando algo y quieres volver rápidamente a tu versión anterior, la cual es correcta. El comando stage nos sirve para guardar cambios para después. Es una lista de estados que nos guarda algunos cambios que hicimos en staging para poder cambiar de ramas sin perder el trabajo que todavía nos guardamos en commit. Eso nos va a resultar útil algunas veces porque nos permite cambiar de rama. Esto porque tenemos cambios sin guardar. No siempre es un cambio lo suficientemente bueno como para hacer un commit, pero no queremos perder ese código en el que estuvimos trabajando. El stage nos permite cambiar de ramas, hacer cambios, trabajar en otras cosas y más adelante retomar el trabajo con los archivos que tenemos en staging, pero podemos recuperar ya que guardamos en el stash. El comando git stash guarda el trabajo actual del staging en la lista diseñada para hacer el temporal llamada stash, para que pueda ser recuperado en el futuro. Para agregar los cambios al stash se utiliza el comando git stash. Podemos poner un mensaje en el stash para así diferenciarlos en git stash list por si tenemos varios elementos en stash. Esto con la imagen que tenemos acá. Obtenemos elementos del stash. Para recuperar, como podemos mirar, el stash se comporta como un stack de los datos comportándose de manera tipo leaf, de inglés last in, first out. Último en entrar, primero en salir. Así podemos acceder al método pop. Para recuperar los cambios desde el stash o stashing area, utilizamos el comando git stash pop para aplicar los cambios de un stack específico y eliminar el stash.
git-pop arroba llaves num-stash. Para retomar los cambios de una posición específica del stash, puede utilizar el comando git-stash-apply, el comando que miramos acá, donde el num-stash lo obtienes desde el git-stash lista de elementos del stash. Acá podemos observar una lista de elementos donde vamos mirando el git-stash list, cómo se crea una rama con el stash, el nombre de la rama, cómo se utiliza cada comando. Acá, por ejemplo, crearemos una rama con el nombre de la rama. Te pasarás a ella y tendrás el stash especificando tu escenario. También miramos cómo eliminar elementos del stash. Para eliminar los cambios más recientes dentro del stash, el elemento 0, podemos utilizar el comando git-stash-drop. Pero si en cambio conocemos el índice del stash que quieres borrar, mediante git-stash-list puedes utilizar el comando git-stash-drop /num-stash, donde el num-stash es el índice del cambio guardado. Consideraciones. El cambio más reciente al crear un stash siempre recibe el valor 0. Los que están antes aumentan su valor. Al crear un stash tomará los archivos que han sido modificados y eliminados. Para que tome un archivo creado es necesario agregarlo al staging area con git add, nombre del archivo, con la intención de que git tenga un seguimiento de ese archivo. O también utilizando el comando git stash u que guardará en el stash los archivos que no están en el staging. Al aplicar un stash que no se eliminará, es buena práctica eliminar. Cherry pick. Este comando permite coger uno o varios commits de otra rama sin tener que hacer un merge completo. Así, gracias a Cherry pick, podríamos aplicar los commits relacionados con nuestra funcionalidad de Facebook en nuestra rama master sin necesidad de hacer un merge. Para demostrar cómo utilizar git cherry pick, supongamos que tenemos un repositorio con el siguiente estado de rama, como podemos mirar este. El uso de git cherry pick es sencillo y se puede ejecutar con la siguiente manera: git checkout master. En este ejemplo, commit che es una referencia de confirmación. Puedes encontrar una referencia de confirmación utilizando el comando git log. En este caso, imaginemos que queremos utilizar la confirmación F en la rama master. Para ello, primero debemos asegurarnos de que estemos trabajando con la rama master. Una vez ejecutado el historial de git, se verá, como podemos observar en la imagen, la confirmación F ha sido introducido con éxito en la rama de funcionalidad. Git nunca olvida git reflow. Git guarda todos los cambios aunque decidas borrarlos. Al borrar un cambio, lo que estás haciendo es solo actualizar la punta del branch. Para gestionar estas puntas existe un mecanismo llamado registros de referencia o reflux. La gestión de estos cambios es mediante los hashes de referencia o ref, que son apuntadores a los commits. Los registran cuando se utilizaron las referencias de git en el repositorio local, solo en el local, por lo que si deseas ver cómo has modificado la historia, puedes utilizar el comando git reflow. Acá podemos seguir observando diferentes comandos como git checkout, git reset, el git merge. Por ejemplo, acá el git merge es un commit en específico, funciona igual que con una branch que te hace el merge del estado específico del commit mandado, como podemos acá mirar acá: git checkout master git merge EFF544F. Fusionará en un nuevo commit la historia del master con el momento específico en el que vive EFF544F. Acá miramos algunos archivos y commits de git con grep y log, como por ejemplo, a medida que nuestro proyecto se hace grande, vamos a querer buscar ciertas cosas, como por ejemplo, cuántas veces en nuestro proyecto utilizamos la palabra color. Para buscar utilizamos el comando git grep color y no buscamos en todo el proyecto los archivos en donde está la palabra color. Como por ejemplo, tenemos acá esta lista de comandos que podemos utilizar y nos va a aparecer así. Acá tenemos los comandos git grep color, use la palabra color, git grep la, donde use la palabra la, git grep-n color, en que la línea use la palabra color, git grep-n platzi, en que líneas use la palabra platzi, y así de diferentes maneras. Comandos de git. Git short log SN muestra cuántos commits han hecho cada miembro del equipo.
Git Shortlog SNA muestran cuántos commits han hecho cada miembro del equipo hasta los que han sido eliminados. Git Shortlog SNA No Merge muestra cuántos commits han hecho cada miembro quitando a los eliminados sin los merge. Git Blame Archivo muestra quién hizo cada cosa por línea. Acá tenemos los comandos, cómo son ejecutables, y acá la interfaz de Git. Acá observamos más comandos iguales a los que les estaba explicando: Git comando, Git blame archivo, Git branch. Lo que miramos es que el propósito de cualquier sistema de control de versiones es registrar cambios en su código. Esto da el poder de volver a la historia de tu proyecto para ver quién contribuyó con qué, averiguar dónde se introdujeron los errores, pero tener en toda esta historia disponible es inútil si no sabes cómo navegar por ella. Git ofrece herramientas colaborativas y de inspección como Git, Shortlog, Blame, etc. Y vamos a explicarlas, como por ejemplo Git Shortlog. Agrupa cada confirmación por autor y muestra la primera línea de cada momento de confirmación, en una forma fácil de ver quién ha estado trabajando y qué. Tiene opciones que se pueden ejecutar combinadas. Acá tenemos comandos que se pueden ejecutar: Git Shortlog N, Git Shortlog S, al merge, al no merge. Git alias. Si no quieres teclear el nombre completo de cada comando de Git, puedes establecer fácilmente un alias para cada comando: Git config global, alias, que quiere usar, entre comillas, comando ejecutar. Git blame. El funcionamiento de Git blame es la visualización de métodos de autor adjuntos a líneas específicas confirmadas en un archivo. Este se usa para examinar puntos específicos de la historia de un archivo, poner un contexto: quién fue el último autor en que modificó la línea. Como podemos mirar, Git branch tiene opciones adicionales para listar las ramas siguientes en nuestro repositorio. Y acá podemos mirar comandos útiles que nos van a servir dentro de Git branch, todo lo que significa Git blame, Git alias, Git shortlog. ¿Qué es GitHub Index? Proporciona métricas e informes analíticos para ayudar a los equipos de ingeniería a comprender y mejorar su proceso de entrega a software. Acá observamos un mapa conceptual hecho en la aplicación de CMap Tools, donde tenemos archivado todo lo que es GitHub con sus códigos, sus definiciones de comandos y recursos, lo que es Git reset, lo que es Git rm, lo que es Git flow, códigos en Git bash, lo que es las líneas de comando, las llaves, los tags y las versiones, el manejo de las ramas, etc. Conclusiones de todo el curso, del curso de Git y GitHub de Platzi. Con este curso concluimos que podemos hacer todas las operaciones básicas de Git a nivel local: crear o clonar un repositorio, hacer cambios, preparar y confirmar esos cambios y ver la historia de los cambios en el repositorio. También para trabajar en equipo de una manera mucho más simple y óptima cuando estemos desarrollando un software. Los créditos. Como ya les había dicho, mi nombre es Cristian Camilo Benavides Bastidas, de la Universidad Mariana de San Juan de Pasto, Nariño. Esta página web fue desarrollada en WebNode para la materia de contenidos digitales de primer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas. Acá tengo las diapositivas referentes al tema de GitHub, donde está incluido todo el tema, los pasos a seguir para las descargas, los links, todo. Acá está el diploma, el certificado del diploma, el cual lo podemos descargar, son descargas PDFs, y la aprobación del curso. Acá podemos observar el diploma. Cristian Camilo Benavides Bastidas, aprobado el 31 de mayo del 2021.